Tras 4 días de consulta, Santa Lucía ganó y esta mañana el presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que se cancela la obra en Texcoco. ¿Qué impacto tiene esta decisión? ¿Qué propone hacer en su lugar el nuevo gobierno? Veamos el contexto. Durante la actual administración no se detendrá el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, informó el presidente Enrique Peña Nieto. Horas antes, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirmó la cancelación de la obra durante su mandato. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Con el 69.95% de los votos, la opción de Santa Lucía ganó en la consulta popular realizada este fin de semana. La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer es racional, democrática y eficaz. Entre críticas por fallas en su organización, 1.069.000 personas votaron en 538 municipios del país. Los organizadores reconocieron fallas en el sistema, pero negaron que incidieran en el resultado, pues los votos duplicados representan menos del 1% del total. López Obrador dijo que buscarán que los contratos ya firmados para Texcoco se realicen en el nuevo sistema aéreo. Vamos a hablar también con los empresarios, con los contratistas, para llegar a un acuerdo. También señaló que remodelar los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca, construir 2 pistas en la base militar de Santa Lucía, una conexión directa con el aeropuerto de la Ciudad de México y un tren hacia Toluca tomará 3 años. En términos económicos, el gobierno federal se va a ahorrar con esta decisión inteligente, sabia de los ciudadanos, alrededor de 100,000 millones de pesos. El sector empresarial señaló que la consulta había sido amañada y que cancelar la obra causaba pérdidas al futuro del país, advirtiendo que la decisión puede tener consecuencias negativas para la economía del país. El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, explicó que se rescatará una inversión de 197,000 millones de pesos destinados a la obra en Texcoco, aunque el presidente electo aseguró que es 100% viable la implementación simultánea de los 2 aeropuertos. Su equipo confirmó que se realizarán estudios técnicos y de impacto ambiental. Punto y contrapunto. Pues vaya tema, y está precisamente lo que vamos a empezar discutiendo esta noche con Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía de Cuauhtémoc, con Fernanda Caso, analista y conductora, Alfredo Lecón, activista y analista, y Alberto Lujambio, analista y escritor. A ver, el tema del aeropuerto, por supuesto que lo empezamos a platicar la semana pasada, lo debatimos en esta mesa y en la de martes y jueves también, pero sin duda hoy ya está el anuncio formal, Texcoco no va, a pesar de que el gobierno de Peña Nieto va a seguir construyéndolo hasta el 30 de noviembre, o sea, es decir, a lo largo de todo el mes. Reaccionaron fuerte los bancos de inversión. UBS emitió un reporte diciendo que esto es un peligro que podría señalar lo que podría hacer el gobierno de López Obrador hacia futuro, especialmente con el tema del mandato presidencial, podría someterlo a consulta. Eso hizo un informe de UBS que me parecía irresponsable. Pero yo por eso lo tuiteé, porque habría que ver las reacciones de una de las bancas de inversión, y esta es una de ellas, UBS, diciendo invertir en México, vemos con preocupación este tema, ¿no? Alberto, ¿qué dices de todo? Pues fíjate, yo me quedo con la columna de Enrique Quintana, que escribió incluso antes de conocer del Financiero, ¿no? En donde decía, leve la nieve, ¿no? O sea, si bien es cierto que hay unos cuantos empresarios muy específicos que están muy preocupados, ¿no? Hay que recordar que nuestra bolsa de valores, nuestro consejo de hombres de negocios, es un club de 7 monopolistas, ¿no? Que con 5 o 6 llamadas le marcan a sus amigos en los bancos y pueden hacer una mini crisis, ¿no? Y que va a durar unos días. Pero en realidad, ¿no? Y sucedió en corto en la visita de Marcelo Ebrard a Canadá, que se habló abiertamente de la posibilidad de que se cancelara el aeropuerto. Los canadienses estaban tranquilísimos, ávidos de seguir invirtiendo en México en infraestructura, y eso no va a ser ningún impedimento, ¿no? Lo que me parece muy rescatable es que finalmente llega un presidente que nos va a proteger del mercado, ¿no?
que esa es una de las dos obligaciones que tiene un presidente, ¿no? Proteger a sus ciudadanos del mercado, de lo que hacen en los recursos naturales, lo que hacen para no pagar impuestos, no pagarle bien a la gente, ¿no? Y al mismo tiempo dar las condiciones para que florezca la empresa, ¿no? Y yo pensaría que tenemos un presidente que finalmente nos va a proteger de las empresas. ¿Alguien tiene un Una buena punto noticia. similar? ¿Alguien tiene un punto de Pues que por defender? supuesto que no. Los tres contrapuntos, a ver, Ana Villagrán. Pues es que, o sea, ¿de qué manera va a proteger a los mexicanos? O sea, mintiéndole a los empresarios, poniendo un ejerciendo, límite. o sea, promoviendo ejercicios donde, o sea, no fue una consulta, fue un plebiscito para sus simpatizantes, sin metodología, sin representatividad. O sea, 1 millón de votos donde una persona podía votar hasta 4 veces en una casilla. Esos son los resultados que tenemos. Además, ya se empezaron a presentar los cambios, o sea, los cambios en el peso. El INCO lo señaló desde hace bastante. Bueno, o sea, el INCO, que son los costos por enemigos más de de 120 mil millones de pesos. No, es que no. O sea, Lo que el le problema digo con la los Carmen de- Ambrosio. el problema con los de Morena es que IMCO, siempre... ¿El IMCO son enemigos de? Bueno, son amigos jurados del presidente electo, ¿no? Ok. ¿Es de verdad? Jurados. Sí, Ok. ¿no? Sí, es cierto. Es que La esto verdad, no, no se pasa trata, nada. yo no lo esto no es creo. No pasa ideológico. nada. O sea, estamos Adversarios, hablando... que es distinto, Son adversarios, es la palabra que estoy buscando. Adversarios. Adversarios Pero, ideológicos y ¿y políticos. qué pasa con la cancelación de los contratos que nos van a costar miles de millones de pesos? Pues fíjate, si el día de hoy la Secretaría de Hacienda volviera a hacer una corrida financiera con los nuevos datos de sobrecosto y de retraso, ya no sería viable financieramente. No pasa el dictamen financiero técnico de Hacienda el día de hoy con el sobreprecio. Y lo que pasa es que es un cochinero de tanta corrupción, de estos contratos, ya nomás estas infraestructuras, y ya nomás estas prácticas. Me parece una buena señal. Señor Lecona levantó la mano. Sí, yo quiero volver al punto del que he tratado siempre de regresar cuando hablamos de esta discusión, ¿no? Más allá de todo esto, yo tampoco creo que vaya a haber una crisis de mercados y ni la tragedia que han querido pintar algunas personas. ¿Es una guerra sucia? Es una Hay quien guerra. dice que es una guerra sucia. Yo creo que sí. Guerra de miedo. Yo creo que hay tanto preocupaciones legítimas como preocupaciones creadas. Pero algo que hay que rescatar hoy, creo yo, de todo el discurso de Andrés Manuel, es la parte donde dice, además de todo esto, o sea, de todos los beneficios que explicó por la cancelación, vamos a evitar la devastación ambiental. O sea, estamos rescatando el lago y los patos. A ver, si el ejercicio hubiera dado como ganador a Texcoco, el presidente está aceptando prácticamente que entonces esa devastación iba a seguir, a pesar de que él mismo la reconoce. Entonces, de alguna forma, nos guste o no, nos incomode o no, ya estoy muy contento de que no sea Texcoco, no por Santa Lucía, porque no tengo yo hoy por hoy todavía la certeza de que Santa Lucía sea viable, pero hoy el presidente electo reconoció que se sometió a consulta a un derecho humano. Sí, habló de Derecho los humano al medio ambientalistas ambiente. que han ganado. Yo Por creo supuesto eso que fue, y eso valorarlo está bien. Lo entiendo así, pero yo estoy seguro que nadie en el equipo del presidente está valorando esto, la relación que podría haber entre Pues esto y qué una mal. consulta a otros derechos no, humanos. Pero esto ya ocurrió. Es Esto ya es de incongruente, facto. mentiroso e A ver, yo creo hipócrita. que esto es partir de que la esclavos de Cristo. consulta fue genuina, ¿no? De que genuinamente Creo estaba que la sí. moneda en el aire y que podía resultar cualquiera de Yo las creo dos que sí. opciones. Y yo creo que es uno de los grandes debates en los que estamos, ¿no? Sí. Una parte del país cree que los ciudadanos fueron los que tomaron la decisión y otra parte muy importante del país cree que él es el que tomó la decisión. Fue una simulación. Que fue una simulación o que ya fuera con una consulta, pero al final él es el responsable Que de fue la decisión consulta que se toma. amañada, todo lo Una que consulta sea, ¿no? amañada, etcétera. A ver, que no son acusaciones menores, ¿no? O sea, las acusaciones sobre la consulta sí son serias sobre la metodología, sobre la distribución. Y cuando el equipo de López Obrador dice, sí, era una consulta perfectible, bueno, es que hasta qué punto tienen que llegar los errores para llamarla perfectible y no llamarla desechable, ¿no? Se parecen yo creo que Es una mucho. cuestión de, es una Totalmente. cuestión de grado. Y no Lo que arrojó En la este caso consulta. me parece que por la gravedad de pues, los errores, de la Dios. falta de metodología, pues sí era una consulta desechable y la decisión es de López Obrador. Es una decisión consciente, ojalá se haya hecho con base en criterios técnicos, yo creo que la había tomado de antemano, Ninguno. ojalá se haya hecho con información, con... Los costos de mantenimiento sí, hundidos, la es decir, corrupción, todo este con cochinero. mucho más allá que únicamente el decir voy a dar un mensaje de quién es el que manda. A mí me preocupan ese tipo de mensajes políticos importante que que hemos vivido a lo largo... A ver, nos queda claro ¿Quieres- que el presidente es el que manda con ¿Quieres que límites los mercados legales. nos digan lo que tenemos que hacer? los Así, límites legales los de la empresarios, gente, sin nuestro club ideología, de Toby de ideologizar 6 un hombres, ejercicio que nos podría digan cómo ser- vamos a bueno, aprovechar Yo los creo que recursos. quien nos tiene que decir cómo se tienen que aprovechar los recursos son el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, cada quien en el ámbito de sus facultades. No se trata de hacer teatros gente- para andarle mandando mensajes. La Ni la gente gente, ¿no? vota por el presidente, la Pero, a gente ver, vota Sí, por la gente A ver. vota, delega Es decir, responsabilidad hay en los mecanismos Pero la de democracia- representación. la En democracia ese sentido, para ¿qué eso creo yo es que es votamos. importante? Que el mensaje que tiene que quedar claro
es que las leyes se respetan, que las instituciones importan. Pues, para mí ese es el mensaje de autoridad que sirve. Si ese es el mensaje de autoridad que pretendieron dar, la ley y el bienvenido orden, muy que panista siga de tu ya, parte. que siga ya. Pero si no es el caso, y si es un asunto personalísimo, decir, aquí mando yo y quien se me ponga al brinco Porque yo va lo a sufrir las prometí en campaña, consecuencias, se tiene que hacer. incluso fuera de la ley, ese me parecería un mensaje muy delicado. A ver, nos falta también conocer la encuesta que supuestamente estaban haciendo en paralelo. con ¿Y la ya para qué? No, yo ya Pero no no, sé. es que para saber, porque todas las encuestas decían la consulta del financiero. Fue muy claro, o sea, de acuerdo a los, o sea, en términos porcentuales, Texcoco ganó en estados donde Morena no ganó candidatos a senaduría, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, y la Ciudad de México fue la entidad con más sobrerepresentación. La Ciudad de México solo representamos el 8% de la población nacional y aquí hubo 22%. Cualquier metodologista te puede decir, es una broma. O sea, este ejercicio con estos resultados pero, simplemente entonces cualquier consulta posible. Incluso la elección misma, porque la elección misma, pero si la elección misma, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero si la elección Pues lo diga, ahí quiero decir 100%. algo un poco a favor de la consulta en estos términos. consulta. Yo siempre he dicho que lo que no tuvo que haber pasado es que la consulta fuera vinculante, porque habían otros derechos coalicionando a este de ejercicio de democracia participativa, que yo lo he dicho otra vez aquí ya 2 veces, para mí es un placebo de ese tipo de participación. O sea, nos están dando tantitas muestras con una determinación final muy grande que no puso nunca en consideración lo que digo, o sea, otro tipo de situaciones como el medio ambiente. No puede decir el presidente hoy que hay medio ambiente, que se logró esto, que es una conquista para los ambientalistas. Sí, claro. Porque entonces está aceptando que si no hubiera ganado, hubiéramos seguido con esa devastación. Quiero volver a ese punto porque es muy grave. Entonces, a modo, todo el vamos, tiempo lo vamos. cambia, según lo que le conviene. Vamos por partes. Número 1, ya anunció el presidente electo que muy pronto va a presentar una ley para la creación de varias instituciones de democracia participativa. Sí, y eso claro, está muy bien. Y Sí. este es el principio de eso, ¿no? Sí. Y que no salió del todo bien, ¿no? No salió Ciertamente. nada bien. Un millón de mexicanos. La verdad es que sí me no puede parece muy ser. cuando o sea, te echan como- siempre 30 millones de Era votos. perfectible, no era la Les más voy a decir. adecuada. Pero Les voy a como decir San lo que López pasó. Obrador lo indica, Al final se va a no. llevar a cabo. Al final del día, los Pues, sí, números pudo que salir traía, mejor. los números que traía el financiero Con más tiempo, con se mejor parecen un organización. montón a lo que arrojó el resultado de la consulta, un montón, ¿no? Si se acuerdan, con el sesgo de los que iban a participar en la consulta, ya no digamos lo de la pregunta, ¿no? Que lo de la pregunta está ahí un poco raro, ¿no? Pero la gente que iba a participar en la consulta sí ganaba Santa Lucía en un 60 y No, tantos ganaba por ciento. Texcoco. Yo no sé cuáles viste. La Entre que los yo que vi, participaban en la consulta, ¿no, señor? 55% ganaba Texcoco. No, en general. ¿Usted qué prefiere? Esa la pregunta. La otra pregunta era, ¿usted va a participar en la consulta? Ah, ya. Si contestabas Y en que esa, sí, ahí, en ese universo, sí ganaba Santa Lucía. Y porque había un sesgo de participación, ese sí es cierto, Sí, de que no no lo querer conocía, participar. no lo conocía el Claro, presidente mucho. electo Bueno, que cuando también convocó a la tiene que consulta. considerarse. Se parecieron un montón los números, lo cual implica que no hubo ni solo movilización votaron de los Morena, pejelovers. no hubo ni movilización ni acarreo, no está documentado. A ver. Fue una consulta limpia, también fue estuvo una en consulta Nada más abierta. recapitular. Que votaron Una 4 consulta veces. limpia, ¿Qué dices a eso? Una consulta, pues es Déjenme la gente recapitular nada más, tramposa, porque estamos ¿sabes? hablando de dos Panista, temas, que quiere ¿no? ser Por un eso. lado, el No tema, era Ana, panista. por un lado el bueno, tema de pues, los entonces es mercados, igual. la razón de los mercados, que va a ser el tema toda la semana, y por el otro el tema de la consulta, ¿no? Sí, Aquí creo que el es muy consenso grave. entre los 5 es que qué bueno que vaya a haber nuevos instrumentos de participación ciudadana, claro. qué bueno que se van a reformar y eso lo aplaudimos. En este sentido, el ejercicio que se hizo ahorita, puesto ahí de manera irresponsable, lo vuelvo a decir, una idea de que López Obrador quiera someter después, bajo el procedimiento de consulta, el mandato presidencial y eliminar los candados a la reelección. Qué ¿Cómo viene Eso es guerra sucia financiera, guerra sucia de los mercados. ¿Pero es una- por qué? Guerra sucia de los yo creo que mercados. existe una yo creo que premisa Ana Villagrán existe. no lo Estás cree. hablando, claro. Pero Bueno, todo es López Obrador posible. es un tirano. López Obrador De también eso podría. estamos hablando. ¿Cómo es que no- posible? Bueno, A ver, si vamos Fernanda. a poner así el debate. Creo que Entonces, ese nivelito. la mera cancelación del aeropuerto o el mero anuncio de hoy por la mañana que se optó por Santa Lucía no va a detonar que todos los mercados se vuelvan locos. A ver, ya empezamos a ver efectos, sí es cierto, y también eso pues es un hecho real que ya Digo, se puede todas ver las monedas se depreciaron con el dólar hoy, ¿no? Todas las Al monedas se peso depreciaron le con fue el un poco peor, pero... Y creo que al Pero fue final la el tragedia que anuncio pintaron. de Enrique Peña Nieto de decir que todavía no se va a cancelar nada, finalmente da un respiro, da una esperanza va, ya. a la gente de 6 decir días. qué tal No que a te la hora de la vayas, hora no lo Peña, no te cumple, vayas. O sea, qué que tal que es- ya esté suficientemente
suficientemente ¿Qué es responsable que Peña avanzado. diga esto? No, a ver, a lo que voy es que los mercados luego se tardan en ir reaccionando y tienen pues un optimismo en que se cumpla lo que ellos esperan que se cumpla. Los mercados internacionales tampoco están tan pendientes todo el tiempo de lo que está sucediendo en nuestro país y se tardan en reaccionar incluso varios días. Y yo creo Pero yo no creo que aquí esto tengan sí una puede ir esperanza de que infectando. vaya a dar una vuelta al Creo final. que puede ir afectando en el momento en el que se empiecen a tomar de hecho, ¿no? El día que se emita el decreto de cancelación del aeropuerto de Texcoco va a ser un día interesante para los mercados. Y después de esto, ver el proceso de toma de decisiones. Yo creo que los mercados, más que preocupados por un caso específico de inversión, que yo creo que sí lo están, pero bueno, además de ese, es preguntarse si así va a seguir tomando sus decisiones. Si va a seguir utilizando consultas a modo para justificar decisiones políticas. Pues hoy dijo, acostúmbrense, corazoncitos. Pero también otra cosa, o sea, tampoco hay que dejar a los Pues qué empresarios bueno, y a los que vengan inversionistas consultas. como unas santas palomitas, ¿eh? De acuerdo. Porque este grupo de empresarios que Son los que están dan operando todo empleos a los eso. mexicanos. Espérame. Y los que han No también, los que puede tienen también ser. un Son país unos rentistas sí, que por viven favor. de los favores Sí, del sí, gobierno, A por ver, los es que yo clavos de creo que Cristo. tampoco podemos No decir todos, los no empresarios creo que malos. todos. A ver, pero nada más quiero que no. pienses esto, nada más quiero que Se piensen en trata de una cosa. defraudar a empresas Estos que empresarios, espérame, confiaron en el gobierno mexicano. Los grandes contratistas tienen asegurada su inversión de todas formas porque los mismos contratos les dan una cláusula cuando suceden este tipo de cosas. Pero eso, ¿quién le va a Entonces, costar? Al erario del país. Pues, y le costaría quizás más si No, se pero a ver, sigue yo la cuando digo las construcción. inversiones no estoy pensando en Y eso. ya Estoy cobraron. pensando en el costo Sí, de sí, sí. para los Y ya mexicanos. cobraron el proyecto ejecutivo. Tema aparte, esta cuestión, yo creo que hasta hay una amenaza velada ahí que hace Andrés Manuel, muy sana, en todo caso, sí. Yo ¿Cuándo? no estoy de acuerdo con la consulta, pero sí que si vas a cancelar una obra y vas a revisar la posible corrupción que yo estoy muy seguro que ocurrió en Claro. muchos de los contratos del aeropuerto internacional de la Ciudad Como de la México. barda Probablemente perimetral, por sí, ejemplo. pero López Va a Obrador ya dijo que aplicarse no la ley. va. No dijo eso, ¿eh? Bueno, Perdón, pero ahí Obrador tenemos no que ha irnos a pintado. corte, y regresar a hablar de otro tema, pero tú te quedaste nada más con una idea de lo de la posibilidad de usar las consultas para la reelección presidencial. Yo creo que Y creo que es la existe- única que tiene el existe la punto, porque está posibilidad. esa postura en Twitter. Existe, ¿no? sí. Ok. Ah, Tú sí Pues la ahí ves. Ricardo No, Alemán en Twitter yo vi a comparten muchos la- Y yo nada más quiero decir que aguas porque Está sí bien. puede Sí, que nos exacto. sea la primera consulta sobre derechos que estemos viendo en un largo camino, Nos va a que yo estoy consultar seguro lo que que les aquí sirva muchos no consultarnos, estamos de no acuerdo. que los por favor, no, mexicanos solamente queramos que por nos infraestructura. consulten. Pero esto, bajita López la Obrador mano, va a lo utilizar estamos la consulta viendo. o este Bueno, estilo de cuando plebiscito Ana habla y te para encimas con las justificar. voces de los demás no se entienden. Tú por favor trata de escuchar a tus compañeros. Vamos a una pausa. Al regresar, México invitó al presidente venezolano Nicolás Maduro el 1 de diciembre la toma de protesta de López Obrador, a pesar de las voces en contra. Regresamos.